Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Juli, qué rico tenerte de vuelta aquí, otro episodio más. Así es, Marce, qué rico, otra vez con nuestra gente, la gente ha estado contenta, creo que los temas que hemos tratado les ha gustado y hoy tenemos un tema maravilloso. Cuando me propusiste tener a Claudia de invitada me encantó la idea porque sé que la enseñanza que trae tras las vivencias y la fortaleza que tuvo que tener en su situación pues fue increíble, así que pues siendo tu invitada te pido que la presentes. Claudia, muchas gracias por acompañarnos, vamos a dejar que Marce te presente para saludarte oficialmente. Gracias, perfecto. Juli. Bueno, Claudia, bienvenida. Como cuenta Juli, Claudia Toro es una persona que conozco de acá de Cali. Ella es una persona sobreviviente de cáncer y tiene una historia maravillosa para compartir. No quiero robarme el protagonismo, quiero que ella misma lo cuente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes de verdad por invitarme. Me siento muy contenta. Efectivamente, mi nombre es Claudia Viviana Toro González. Soy fisioterapeuta de profesión y soy superviviente de cáncer de mama. Y hoy traigo una historia maravillosa para contar. Claudia, cuéntanos un poquito cómo era tu vida y tu trabajo de fisioterapia y a qué te dedicas, tienes tu centro, o sea, ponnos un poquito el cuadro de tu vida para contarle a la gente cómo estabas pues antes de que pasara el tema del cáncer. Bueno, Juliana, muchas gracias. Esa pregunta me parece encantadora porque finalmente estaba en un momento de la vida donde sentía que todo estaba organizado, ¿sí? Y que efectivamente muchos proyectos ya los había llevado a cabo y llega el cáncer. Soy fisioterapeuta, como les decía, soy equinoterapeuta de profesión también. Siempre he trabajado con niños. Trabajé en el Hospital Universitario del Valle, ahora trabajo en la Fundación Club Noel. Y siempre mi desarrollo profesional ha sido con niños. Tuve una época con paciente adulto con dificultades cognitivas y finalmente llega el cáncer a mi vida y me cambia todo el contexto, ¿sí? En algún momento siempre quise trabajar con niños y las cosas no se daban. Trataba de muchas maneras como de hacer proyectos que fluyeran con niños y no, las cosas como que no pasaban. Y ahora entiendo que era la vida diciéndome, espérate un momentico, quédateme allí, que te tengo algo diferente en lo que tú vas a poder desarrollar una labor maravillosa. En el año 2023 me diagnostican un cáncer de mama triple negativo con una división celular del 80%, un tumor de 11 centímetros, o sea, una cosa impresionante, muy, pero muy grande. Y bueno, empiezo un tratamiento. Históricamente quiero contarle a las personas que históricamente el cáncer se ha asociado mucho con muerte, con dolor y sufrimiento. Entonces, que te digan tienes cáncer genera un impacto muy fuerte y un impacto diferente a que te puedan decir, yo qué sé, tienes un problema cardíaco que no deja de ser complejo, tienes un problema vascular, pero cuando te mencionan la palabra cáncer, eso ya te encasilla en dolor y en sufrimiento. La enfermedad y el tratamiento son muy desgastantes también, entonces el componente emocional que gira en torno al cáncer es muy grande, ¿sí? Como les decía hace un rato, cada historia es única y te llega en un momento de la vida diferente a cada ser humano, pero te llega, tú sientes que llega en un momento de la vida en el que sentías que ya tenías muchas cosas organizadas y genera un impacto emocional muy fuerte. Claudia, ¿y cómo llegaste a ese diagnóstico? Porque bueno, ese análisis que nos haces ahora de que te llegó en un momento, creo que esa introspección me imagino que vino después. ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico? ¿Fue en una revisión preventiva? ¿Fue algo que te sentiste? ¿Cómo llegas tú a enterarte de ese diagnóstico? Pues mira, Marcela, aprendiendo un poquitico sobre cáncer, hay un porcentaje grande de cáncer que no genera dolor. Por eso muchas de nosotras
nos damos cuenta cuando incluso el proceso de enfermedad está muy avanzado, ¿sí? Mi caso fue uno de ellos. Yo nunca sentí dolor. En ese año no había recibido mi valoración periódica y llegando a casa, pues llegando pues acá a la finca, salen todos los perros a saludarme. Uno de ellos se lanza sobre mí, es muy pesado, pues era, digamos, el saludo de todos los días. Pero justo ese día se lanza sobre mí y me pone su mano en el seno. Cuando él me pone la mano en el seno, no siento absolutamente nada, pero a los 2, 3 días aparece un morado, ¿sí? Ese morado, pues uno esperaría que por un golpe vaya pasando, pero con los días se fue poniendo más morado. Y ese morado pasó a ser un bulto. Finalmente, ¿a qué quiero llegar? Afortunadamente, en mi caso, ese golpe de mi mascota hizo que ese tumor, de cierta forma, respondiera, ¿sí? A ese impacto y se empezara a manifestar hacia el exterior. De no haber sido así, no me doy cuenta. ¿Qué edad tenías, Claudia? 42. Ok, ok. Cuéntanos un poquito, más que el proceso de la enfermedad, porque entendemos que todo salió bien, gracias a Dios, aquí estás con nosotros, pero ¿cómo fue el trabajo tuyo en tu cabeza? ¿Cómo fue el asumir la situación? Porque tal como tú dices, a uno le dicen cáncer y yo también he tenido cánceres cercanos en la familia, eh, pero a uno le dicen la palabra cáncer y eso suena como una sentencia, ¿no? Entonces, cuéntame cómo empiezas tú a manejar el tema, no médicamente, sino cómo es el proceso tuyo, cómo es el proceso de tu familia, cómo te hablabas a ti misma y cómo comienzas a trabajar adentro tuyo. Pues mira, Juliana, yo creo que eso es lo que verdaderamente hace que nosotros los pacientes logremos sacar adelante el proceso de enfermedad. Nos da cáncer a todos. Nadie en la familia sabe qué hacer ni cómo hacer. Y siempre creemos que estamos haciendo las cosas bien y a veces no funcionan tan bien, ¿sí? En el momento en el que yo decido empoderarme de mi proceso es cuando empiezo a encontrar las herramientas para salir adelante, ¿sí? Puedes tener una red de apoyo maravillosa, puedes tener un seguro médico que te cubre muchas cosas pues con oportunidad, puedes tener a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, etcétera, pero solo cuando tú te empoderas del tratamiento logras esas herramientas para salir adelante. Yo sentí con el cáncer que definitivamente había llorado en la vida las lágrimas que posiblemente salgan del alma. O sea, yo sentí un dolor tan grande y llegó un momento en el que yo me sentí muy vulnerable en la sala de infusión de quimio. Yo me senté allí y me sentía muy, muy débil, muy emocionalmente muy golpeada, pero ese día también dije, no quiero perder mi esencia. El día que yo pierda la esencia, la enfermedad va a ganar me va a ganar, no la batalla, es un concepto que hay que empezar a cambiar. Yo dije, en el momento en el que definitivamente yo no logre esas herramientas para salir adelante, yo no voy a poder con este proceso. En medio del tratamiento sentía la necesidad de seguir escribiendo, de seguir leyendo, de seguir haciendo esas cosas que a mí me gustaban, incluso de buscar la forma en esa sala de infusión de apoyar a los demás pacientes. Recuerdo mucho un día que la psicóloga de la clínica me decía, recuerda que tú también eres paciente, Claudia, porque yo le decía, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? ¿Qué necesidades hay acá? Yo veo que hace mucho frío y hay personas que no vienen con saco. ¿Qué pasa? ¿Tienen un saco? ¿No lo tienen? Y empecé como a mirar necesidades que definitivamente pueden parecer pequeñas, pero para nosotros los que estamos ahí sentados recibiendo un tratamiento son muy importantes. Empecé a preguntar qué actividades realizaban allí, dónde estaban los grupos, porque finalmente también descubrí y se volvió una necesidad y la perseguí hasta que no lo logré, no quedé como tranquila y yo le decía mucho a mi esposo, necesito encontrar las pacientes que como yo están diagnosticadas. Yo sé que en casa no me falta nada, pero necesito escuchar de otro paciente cómo está, qué hizo para estar mejor, ¿sí? Y el que no esté tan bien, yo poderle decir, venga, yo estuve como usted está en este momento y créame que usted lo puede lograr. Y yo le puedo ayudar a saber cómo lo vamos a lograr. Entonces, básicamente eso es muy importante, no perder la esencia.
Empecé todos los días a organizar mi bolso, a llevar mis agendas, mis libros, mis mandalas, ¿sí? Porque inicialmente sentí que el cáncer me quitó todo, o sea, ya no vas a ser Claudia, así lo sentía, ya no vas a ser Claudia, ya no vas a hacer las cosas que te gustan porque tienes cáncer. Entonces, entré como en un momento de rebeldía conmigo misma, con el proceso, con la vida y dije, no, si el cáncer llegó a mí, yo voy a buscar la manera de afrontarlo, pero con mi esencia, porque si la pierdo, pierdo todo. Entonces, básicamente esa fue la forma por medio de la cual empecé a darle un poquito de contexto al proceso de enfermedad. Ok, Claudia, yo te quería preguntar, ese temperamento tuyo y esa capacidad de ponerte al lado del diagnóstico y decir, ok, es un diagnóstico, pero yo no voy a perder mi esencia. La gente que nos está oyendo puede decir, ah, bueno, pero es que ella era fisioterapeuta y ella estaba como acostumbrada a ayudar a los otros. Hoy que tú apoyas a personas que están pasando por un proceso de cáncer y que te debes encontrar con todo tipo de temperamentos, ¿cómo les haces encender esa chispa? ¿Cómo les, al margen de la esencia que ellos tengan, que puede ser una un poquito más tímida, un poquito más callada, cómo les elevas tú el ánimo? ¿Cómo los ayudas a asumir su tratamiento y como a tomar control de no me voy a dejar? ¿Cómo es ese proceso con ellos? Pues mira, Juliana, te cuento lo siguiente. Ser profesional de salud, lo único que te genera durante un tema como el cáncer es incertidumbre, porque finalmente incluso tu fe se quebranta. Yo tuve crisis de fe durante el tratamiento, porque Por el ser supuesto. profesional de salud no te lleva a pensar con, no, sí, yo sé y voy a salir adelante. No, tú empiezas a pensar, bueno, es un triple negativo, es el cáncer más agresivo de mama, tengo una división celular del 80%, tengo un tumor en centímetros cuando por lo regular son en milímetros. Entonces tú ahí mismo dices, no, tengo metástasis y me voy a morir. ¿Sí? Mm. Entonces, el ser profesional de salud no te da, en muchas de los contextos, no te da herramientas para pensar diferente. Antes te lleva a pensar con la razón y es muy complejo. Eso por un lado. Por otro lado, siempre trabajé con niños. Entonces, digamos que de las partes más hermosas del tratamiento fue empezar a aprender como fisioterapeuta de temas de adultos, ¿sí? Yo he trabajado siempre en unidad de cuidado intensivo, sé de ventilación mecánica, sé de neumonías, sé de dificultades incluso neuromusculares de niños. Entonces siempre fueron resultando como muchas ideas y muchas cosas que yo dije, no, acá tengo mucho por hacer. Entonces, siendo profesional de salud, tuve muchas incertidumbres, pero finalmente fui encontrando herramientas, ¿sí? Cómo lo hablo con los pacientes? Siempre les insisto mucho de que es muy importante que cada uno encuentre su objetivo, porque es que finalmente el contexto del cáncer, cuando somos pacientes, no lo podemos cambiar, ¿sí? Son diferentes momentos de tratamiento en su orden, pero todas pasamos o por quimio o por radio o por cirugía y siempre hay citas médicas. Vas a estar frente a profesionales que en algunos momentos no te dan herramientas para sentirte mejor. Ese sentirte mejor siempre tiene que salir de nosotros mismos. Quiero resaltar algo bien importante y es, por ejemplo, los síntomas. A veces llegamos a casa y en algunos momentos los médicos no nos explican muy bien los síntomas, lo que vamos a afrontar. Recuerdo mucho una noche a mí mi cuero cabelludo, perdón, me dolía, me ardía y me picaba. O sea, yo tuve las tres sensaciones al tiempo. Y mi esposo, yo le decía, no sé qué me pasa, o sea, es una sensación y me tiene muy incómoda. Entonces él se angustiaba y me decía, amor, vámonos para urgencias, pues tenemos que preguntar qué es. Finalmente, cuando la quimioterapia está llegando al cuero cabelludo y está matando el folículo piloso, esa es la sensación, esa fue mi sensación. Hay mujeres que no sienten nada, hay unas que solo les arde, hay otras que solo les pica, pero para mí fueron las tres cosas. Entonces, si en consulta nos van diciendo, mire, lo que puedes llegar a sentir es, tú ya te preparas, pero tú emocionalmente estás muy rota, estás muy frágil y te das cuenta de después. Entonces, esa parte también es muy importante. En las salas de espera uno escucha mucho, una dice, ay, es que le va a pasar no sé qué. Yo hacía mucho oídos sordos a eso
porque finalmente los síntomas no son iguales en todas las personas y eso digamos que genera más incertidumbre. Yo creería y la invitación es a que el personal de salud sea quien nos instruya a nosotros como pacientes mostrándonos el panorama de lo que nos puede llegar a suceder. Y eso se convierte en parte del proceso y yo ya voy a sentir que estoy acompañada. Ah, sí, mira, es que esto que yo estoy sintiendo, el médico me dijo que hacía parte de y yo ya voy a estar más tranquila. Pero es que cualquier pieza que se desajusta en el proceso te aumenta más la incertidumbre en la tristeza. O sea, estás en unos momentos que tratas de rescatar algunas cosas que cuando algo te pasa, te derrumba. O sea, lo poquito que has construido te derrumba. Yo tuve otra experiencia puntual y fue cuando mis pestañas se cayeron. Recuerdo mucho que yo salí de mi cuarto y cuando estaba en la sala, yo sentí que me caía, literal, que me caía como tierra en los ojos. Y yo ahí mismo cerré los ojos y yo le decía a doña Nayi, ¿qué es lo que hay? Y ella me decía, nada, doña Claudia, ¿por qué? Yo le decía, hay mucho polvo. Y yo era agachada con mis ojos cerrados y ella me decía, no, no hay nada. Y yo, sí, hay tierra, hay polvo, no sé qué pasa. Tuve que regresar al cuarto y cuando me miré al espejo, o sea, yo no tenía, yo me palpaba el rostro como buscando la tierra, el polvo que sentía y yo no tenía nada. Cuando yo me miro bien al espejo, no tenía las pestañas. O sea, las pestañas son lo más, cada parte del cuerpo es fundamental, pero ese día dije, wow, las pestañas son y cumplen una función maravillosa. Entonces ese día descubrí qué era lo que pasaba y me senté en mi cama a llorar porque me sentía triste, vulnerada. O sea, todo el tiempo decía, ¿por qué no me explican? ¿Por qué no me preparan para lo que me puede llegar a pasar? ¿Sí? O sea, estoy tratando de sacarme adelante dentro de lo que yo puedo hacer, pero esa parte médica me hace falta. O sea, explíqueme lo que me puede llegar a pasar para que cuando me suceda yo sepa que es parte del proceso y mis emociones no me jueguen una mala pasada. Y les digo a todas las personas que hacen parte de la comunidad Mujeres Rosa Colombia, encuentra tu objetivo durante el tratamiento, coge tu esencia y haz que abrace el proceso de enfermedad para que tengas herramientas para lograr avanzar, porque finalmente no dura toda la vida. Como muchas cosas difíciles de los procesos, termina pasando, pero para que pase también tengo que llenarme de muchas cosas que me ayuden a salir adelante. Claudia, y yo quería preguntarte, digamos, tú sientes, antes de llegar a esta introspección, tú sientes que pasó algo puntual algún día en una sala de espera. ¿Cuál fue ese momento como que tú dijiste, no, es que voy a dejar de ser la víctima y voy a ver y voy a utilizar toda esa energía para ver cómo ayudo a otros a que, pues, cómo fue ese, fue un momento o fue el cúmulo de varias cosas o fue ver alrededor casos mucho más graves que los tuyos? O sea, ¿cómo fue ese momento que te hizo llegar a ti a tener toda esta introspección? Marcela, con tu pregunta me da mucha risa porque todo empezó en casa. Entonces, claro, mi esposo y mi hijo muy bellos, todo el tiempo, el día antes de la quimio, entonces todos arreglábamos, eso era como arreglar para un paseo, pero un paseo al que nadie quisiera ir. Entonces, toda la noche antes estábamos alistando que qué nos falta, que llevemos, que no se nos queden los sacos, que no se nos queden los guantes, que las medias, ¿sí? Y cada uno como que cumplía su misión en ese preparar todo para la quimio de Claudia al día siguiente. Recuerdo mucho un día que ya estábamos en la sala, ya nos íbamos a subir al carro y entonces mi hijo cogió el bolso, mi esposo cogió la nevera que me colocaba en la cabeza, que es un tema muy importante, ahorita les cuento al respecto. O sea, todo el mundo cogió todo y yo quedé sin nada. Entonces, bueno, vámonos, sí, subámonos al carro. Entonces me abrieron la puerta del carro y demás. Y en ese momento yo me puse a llorar. Y todos me voltearon a mirar como que, ¿qué te pasó? Y yo lloraba y lloraba y lloraba. O sea, me salían literal como los dibujos animados, mis lágrimas bajaban, mejor dicho, de una forma impresionante. Y yo les dije, es que necesito mi maleta. Entonces me pasaron mi maleta, yo me la puse y yo cogí las tiras del morral y yo las sostenía con un cariño y yo les decía, por favor, no me quiten mis cosas. Es que esta es mi armadura.
y ellos me miraban y yo recuerdo que se nos quebraba la voz a los tres y ellos trataban como de no llorar delante mío, que también es un tema muy difícil para la familia, ¿sí? Entonces yo les decía, acá están mis colores, acá están mis libros, acá está mi agenda. O sea, yo sentía que ahí estaba lo mío. Y finalmente en esa época empecé a escribirle un cuento a mi nieta, entonces yo sentía que me habían quitado las herramientas de algo que tenía en mente, ir elaborando y que en el fondo me estaba llenando de felicidad. Ya después llegó el tema de quiero manejar, entonces todos me decían, Dios mío, pero ¿cómo vas a manejar? Y entonces yo les decía, no, es que ustedes van al lado mío, yo puedo manejar hasta la clínica, es que para mí manejar es maravilloso, yo pongo música y canto y muevo los brazos. Entonces, claro, ellos empezaron a ver que eran cosas que hacían parte de mí y que yo las necesitaba, porque si las perdía, perdía todo. Ya llegando a la clínica, ese fue como los primeros momentos y los fuimos manejando en cada quimio. Llegando a la clínica, lo que les mencionaba ahorita de los sacos. Entonces yo decía, yo veía gente, yo veía, al comienzo hubo una señora que yo miraba mucho, ella una vez llegó muy molesta porque no le hacían su quimio. Y entonces la enfermera le explicaba y le decía, recuerda que sin exámenes no te podemos colocar los medicamentos. Y ella estaba furiosa. Y efectivamente la enfermera tenía toda la razón. O sea, sin unos laboratorios previos, si no saben cómo estamos en el tema de salud, de defensas, de hemoglobina y demás, pues no nos pueden poner una quimio. Y finalmente, en medio de tanto explicarle la enfermera y la señora tanto hablar, ella le decía, lo que pasa es que yo casi que no recojo para el pasaje y llego acá y me dicen que no me van a poner la quimio. Entonces yo empecé como a hacer una lista de una cantidad de cosas que yo veía a las cuales yo no quería ser ajena y no podía. O sea, siempre he sido una mujer de mucha voluntad, de decir en qué le puedo ayudar, qué puedo hacer por usted, pero lo hacía como desde, mire, yo le puedo ayudar y así me sentía feliz, pero ahorita era sentirme feliz siendo del grupo de las pacientes oncológicas, o sea, sentir el dolor de la necesidad del otro y sentirme feliz de poderle ayudar. A raíz de eso, después tengo un primo muy bello, muy querido, que me colabora mucho con muchas gestiones y le dije, Pri, necesito que me compres unas telas para mandar a hacer unos sacos. O sea, yo llevaba unos sacos muy gruesos, que eran los que usaba cuando trabajaba en la UCI. Y bueno, le dije, cómprame esa tela, mandamos a hacer los saquitos y yo empecé a llevarlos a cada quimioterapia. Entonces yo les puse un mensaje. Entonces yo empacaba los saquitos y era hermoso porque mientras mi esposo, mi hijo y doña Nayi me ayudaban a organizar todo lo que yo tenía que llevar, yo simplemente me estaba ocupando de llevar lo que hacía feliz mi corazón. Entonces yo llegaba allá y le decía, jefe, acá está el saquito de hoy. Le agradezco se lo entregue a la persona que usted considere que lo necesita, porque ellas son las que conocen los pacientes. Bueno, un día en una quimio no me sentía muy bien, cerré mis ojos, lloré mucho, mi esposo siempre estaba ahí a mi lado o mi hijo, y yo no me estaba sintiendo nada bien ese día, nada bien, y lloré muchísimo. Y llegó un momento en el que la enfermera se me acerca, me pone la mano en el hombro y me dice, doña Claudia, es que doña Beatriz le quiere agradecer por el saco. Entonces yo le decía, no, yo se lo di con mucho amor, hijo, ella se lo quiere agradecer. Cuando le dije, claro, por supuesto. Cuando la señora llegó, yo le dije, por favor, deme un abrazo. Y cuando ella me abrazó, yo le dije, muchas, pero muchas gracias por este abrazo. Créame que hoy este abrazo me levantó. O sea, yo me recargué definitivamente, ¿sí? Y empecé, entonces creo que fueron como 7 saquitos que yo mandé a hacer y fueron 7 quimios que fui muy feliz llegando con el saquito allá. Los demás no supe en quién quedaron, sé que quedaron en personas que los necesitaban porque las jefes muy bellas hicieron la labor de esa manera. Pero lo curioso y a lo que quiero llegar es la señora que me impactó, que habló llego solo con el pasaje hoy, no me hacen la quimio, es la misma que decidí agradecerme, ¿sí? Entonces cerré como un círculo muy bonito porque finalmente la vi en un momento triste
y yo desde la sororidad pude sacarle una sonrisa con un saquito que le regalé, pero ella me dio un abrazo en un momento en el que yo me estaba derrumbando. Entonces empecé a encontrar que definitivamente el proceso tenía cosas muy bonitas. Y finalmente el contexto de ser paciente te quita de la cabeza lo profesional que puedas ser o el conocimiento que como profesional puedas tener. Se te olvida que eres médico, se te olvida que eres fisio, se te olvida todo, porque es que ser paciente es otra cosa. Ser paciente solo te permite sentarte a pensar qué va a ser de tu vida o de tu proceso y no te da tiempo de pensar como profesional. Todos sabemos que el proceso de quimioterapia es un proceso que desgasta muchísimo el organismo, que después de una quimioterapia el malestar es muy fuerte. ¿Tú crees que mantener esa actitud y esa mentalidad ayudó de alguna forma a sentirte mejor físicamente después de una quimio? Es decir, la mentalidad que tenías se reflejó en una mejor manera de sentir lo que tu cuerpo podía padecer después de una quimio. Juliana, finalmente nada más te salva, porque el proceso de enfermedad tú lo empiezas y hay dos caminos, o te vas a salvar o te vas a morir, y tú no sabes cuál va a ser el tuyo, ¿sí? Tienes que esperar a que pasen los días y finalmente te vas a dar cuenta. Pero digamos que esa parte emocional, eso de lo que nosotros nos podamos aferrar, es lo único que todos los días nos motiva para salir adelante. El cuerpo necesita mucho de una buena emoción. El cuerpo necesita mucho de esa fortaleza, de esa esperanza, de sentirme mejor, de saber cómo voy a hacer, ¿sí? Y eso se lo da la parte emocional. Como te decía, tú nunca sabes, tú empiezas un camino, perdón, sobre una enfermedad que asocias con muerte. Uno desde el comienzo no va a decir, ay, no, es que la mayoría de las mujeres que diagnostican a tiempo se salvan, entonces no importa, sí, fui elegida y aquí vamos, y en 9 meses, un año yo voy a estar bien. Menos con un diagnóstico como el mío, un triple negativo, el cáncer más agresivo, un tumor gigante, una división celular enorme. Entonces, digamos que yo no tenía de dónde aferrarme desde la parte clínica, pero la parte emocional un día me dijo, hey, aquí estoy, eres una mujer inteligente, eres una mujer que si te fijas en lo que podemos hacer tú y yo, las emociones y tu cabeza y tus ideas y todo lo que ha sido, porque es que Claudia Toro ha sido a esa. Claudia Toro siempre fue la que tenía la dinámica, la que pensaba cómo podía hacer las cosas bien o mejor, ¿sí? La que siempre quería sacarle una sonrisa a la vida. Entonces yo dije, sí, es que esa he sido yo. Y siempre lo he hecho para los demás. Llegó el momento de hacerlo para mí, porque esa es la otra. O sea, el proceso de enfermedad te enseña a decir, mira, es que ahí estás tú, con que estés tú es más que suficiente, con que te tengas a ti es más que suficiente. Y son cosas que a veces nosotros no la vemos hasta que la vida no nos confronta con procesos difíciles. Y eso fue lo que me pasó. Yo sabía que tenía valor para dar a todas las demás personas, pero yo nunca dije, uff, es que cuán valiosa soy yo para mí misma, ¿sí? Y entonces en el proceso lo pude descubrir. Lo que te quería preguntar, porque de verdad que quiero que lo cuentes, es el tema de lo del gorro. Ajá. Bueno, mira, el tema del gorro es maravilloso. O sea, yo dije, wow, me tengo que poner un 10 por este logro. El tema del gorro fue algo muy particular porque cuando yo llego a una de mis consultas, la doctora, que fue un poco empática y siempre insisto que el personal de salud debe serlo, sobre todo con estos procesos, me dijo, mira, te vamos a hacer una prueba genética. Si tu prueba genética sale positiva, entonces a lo que salga positiva te lo vamos a retirar. Entonces, puedes quedarte sin el útero, sin los ovarios. Si aparece en colon, vamos a mirar qué vamos a hacer. En fin, entonces, mientras ella hablaba, yo sentía como que algo pasaba por Espera, mí. Claudia, discúlpame que te interrumpe. Así como nos lo estás contando, ¿te lo dijo ella? O sea, como si fuera un inventario que quito de tu cuerpo y ya. Así me lo dijo ella, No te puedo total, creer. textual, así me lo dijo ella.
Entonces, ¿qué pasa? Mientras ella hablaba, yo sentía Wow. literal esto, o sea, yo sentía como que pasaba algo, una cuchilla por mi cuerpo y me iba quitando partes. Finalmente yo me sentí muy triste y yo la volteé a mirar y le dije, o sea, es que yo he sido siempre como de una rebeldía bacana, de una rebeldía bonita que te saca. Entonces yo recuerdo mucho que en medio de la tristeza, yo llegué y me senté un poquito más derecha, como quien dice, voy a sacar pecho de mí misma. La miré y le dije, bueno, doctora, esperemos a ver. Con tal de que me dejen mis piecitos para volver al trabajo, para mí todo está bien. Y ella me miró como una de dos, o esta no entiende, o finalmente posiblemente se esté burlando de mí, o yo qué sé, pero era como una forma mía de paciente de decirle, mire, es que usted no está haciendo las cosas bien, así no se le habla a un paciente, ¿sí? Entonces esa parte fue muy curiosa. Ese día les puse también que yo no quería quedarme calva. Ella me dijo, mira, ahorita no estamos para hablar de vanidad, porque es que tienes cáncer, tienes que pensar en el tratamiento. Entonces yo le dije, doctora, lo que pasa es que yo necesito que mi mamá no se dé cuenta que yo tengo cáncer. Y me dijo, a ver, Claudia, suficiente tienes con tu proceso de enfermedad como para que ahorita te preocupes por tu mamá. Entonces, sencillo, tú llegas a tu casa, tú le cuentas a todo el mundo que tienes cáncer y te dedicas a tu tratamiento. Fueron Sencillo. palabras muy hirientes, Sí, ¿sí? sencillo, como lo dices, sencillo. Llegas y le Eso, cuentas a todos. Facilite. Y te van a cortar la sencillito. mitad de los órganos y no pasa nada, porque así O más o sea, menos te lo dijo. Sí. mira, aquí quiero hacer un comentario y es que definitivamente el tema de la empatía, pues es necesaria en la vida para todo. Pero cuando alguien trabaja en un centro de salud enfrentándose al dolor del otro y no es capaz de entender eso para tener un trato un poco más humano, pues pienso que la persona se equivocó de profesión, o sea, y más con algo que ve todos los días, más viviendo con el dolor humano, de verdad es increíble lo que estás contando. Qué tristeza y qué cosa tan dura. Siendo personal de salud que atiende todo eso, está bien que haya cosas que pronto para ti cada vez enfrentas un poco más fácil. O sea, ya ellos como que van perdiendo esa sensibilidad de decirle tienes cáncer, todo, pero nunca dejas de lado la parte humana de decir es que esta pudiera ser mi mamá, esta pudiera ser mi hija, esta pudiera ser yo, Correcto. y pensar en esa parte de que tú lo estás haciendo por una vocación, porque o sea, el Ujú. personal de salud hace un juramento y lo hace, digamos, desde un punto de vista donde están para curar o para buscar ayudar al paciente y tratar esa enfermedad. Entonces, increíble que estemos en un punto donde ya lo dicen de manera como que sí, te corto aquí, te quito esto, sientes y hable con Total. su familia, o sea, como que no sé hasta qué punto creen que eso es tan fácil, como decir, llegue y cuéntele a su mamá y a su familia, a todo el mundo que tiene cáncer, no pasa nada, o sea, Claro, pero es que fíjate, hasta en eso volvemos al tema que tanto hemos hablado nosotras, el tema de una habilidad blanda. Puede que esta mujer hiciera su trabajo a la perfección, tal vez no hay nadie que hiciera su trabajo mejor en toda la clínica, pero esa habilidad blanda de sensibilizarse, esa capacidad de el buen trato, esa capacidad de ver el dolor del otro y como encajar en una conversación buscando el bienestar del otro y tranquilizarla, no de una manera tan fría como te hablo, de verdad. Este paréntesis es importante porque es que muchas veces el trato humano de un buen médico hace que tu camino también sea más fácil. Un médico puede ser extraordinario, que si no es un médico humano, pues pierde muchísimo su valor y saca a los pacientes corriendo, porque mal que bien, por encima de la enfermedad, somos humanos y necesitamos ese calorcito que tanto nos hace falta. Increíble lo que cuentas, qué tristeza. tú deberías sentir como ese aliciente o esa buena energía de parte del médico, decir, mira, vamos un día a la vez, vamos a ir viendo, o sea, como esa parte de decirte, aquí estoy yo, que soy el profesional y el que tengo las herramientas, y ten ese respaldo de que yo voy a dar lo mejor de mí para que tu tratamiento salga bien. Si desde ya te estás afrontando a que el médico te hable de esa manera, no sé cómo no te derrumbaste. Era muy curioso, Marcela y Juliana, porque efectivamente en el consultorio me sentía muy triste, pero siempre estaba buscando como, bueno,
¿Cómo le doy respuesta a este momento? Saliendo del consultorio lloraba de una forma impresionante y decía, bueno, me tocó a mí, nada que hacer, pero siempre estaba sacando como herramientas de eso. Yo decía, bueno, esto me pasó a mí, tengo que contarle a las pacientes lo que sucede, ¿sí? Entonces yo siempre cuando me veía con pacientes les decía, con la doctora tal, pilas, que ella no es tan empática para darnos la información. Entonces tú el día antes te vas a ir preparada y como dicen los niños, cero, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, céntrense solamente en escuchar lo importante del tratamiento. Entonces fue muy curioso porque empezamos a generar como esa red. ¿Cómo te fue con el doctor tal? No, genial, me explica muy bien, sí, entonces yo sentí como la necesidad de explicarle a las mujeres, mire, con tal doctor no nos va tan bien en la parte de la humanización, pero por favor no te vayas a derrumbar con eso, ve preparada, ¿sí? Entonces yo empecé a sacar como muchas cositas en las que podía beneficiar a los pacientes. Hace unos meses estuve en una cita de control. Efectivamente, pues con la doctora no vuelvo, no pido con ella, pero la vi. Y cuando la vi, o sea, todo mi cuerpo se estremeció. Entonces lo que yo decía es, listo, yo lo pude sacar adelante, pero qué triste saber que quedan heridas, quedan muchas heridas, ¿sí? Y quedan heridas que finalmente no terminemos de sanar, porque es que ese es el cáncer. El cáncer en la parte física te dicen, mira, afortunadamente ya tienes una respuesta patológica completa, y ya, te vas para tu casa, ya terminamos tratamiento o después de 3, 5 años te dices, ya tienes el riesgo que tiene cualquier otro paciente de volver a presentar la enfermedad. O sea, de cierta forma, en la parte física llega un momento en el que logras salir, ¿sí? Y vuelves a ser del común. Todos tenemos la posibilidad de tener cáncer, entonces vuelves al grupo. Pero en la parte emocional nunca. Yo siento que el cáncer, la herida emocional que deja el cáncer y todo el tratamiento muere contigo el día que dejes este espacio terrenal. El resto de la vida tenemos que seguir trabajando en sanar esas heridas, porque la herida no solo es el diagnóstico, la herida es el médico, la herida es el tratamiento que no salió bien, la herida es el procedimiento quirúrgico que te hicieron y el colgajo no pegó, entonces tengo que volver a quirófano. Sí, la herida es eso que a cada una le sucede adicional al paso a paso del tratamiento. Entonces, qué bonito que de pronto el personal de salud hiciera su parte de la mejor manera para que cada uno contribuya a dejar un sello de felicidad en el paciente, no a dejar una herida adicional, Claro, porque esa correcto. herida la cargamos nosotros, ¿sí? Como pacientes la cargamos nosotros, sí. Me voy un poquito a ponerme en los zapatos del personal de salud. El sistema de salud en el país está complejo, es difícil, los turnos son agotadores, a veces los salarios no son los mejores y demás. Pero finalmente, si ya estamos frente al paciente que no la está pasando bien, ofrezcamos un servicio de calidad, ¿sí? Es que el paciente no decidió estar allí. Nosotros como profesionales de salud decidimos trabajar en esa labor, decidimos estar en esa institución, decidimos estar colocando un tratamiento, un medicamento o haciendo un tratamiento a un paciente. O sea, nosotros sí lo decidimos. Claudia Toro como paciente no decidió estar allá sentada recibiendo una quimioterapia. Entonces, digamos que esa parte es bien importante de tenerla en cuenta, ¿sí? Las instituciones siguen trabajando mucho en humanización y me parece genial. Yo sigo soñando con el día en el que el trabajador de salud esté pleno para desarrollar su labor y poderle aportar a ese paciente. Porque es que como pacientes no pedimos que se sienten al lado de nosotros y nos digan, tranquila que es un cancercito y eso no es nada. No, necesitamos que nos hablen con la realidad y nos expliquen. Pero, por ejemplo, yo pintaba el panorama como lo hubiese querido y yo decía, si la doctora me escucha, ¿por qué yo necesito que mi mamá no se dé cuenta? Posiblemente ella me diga, Clau, no hay nada que hacer al respecto, ve pensando de pronto en una peluca, ve pensando en un Claro. gorrito, o no dejes de estudiar la posibilidad de que de pronto tu mamá sepa, piensa dentro de tu contexto familiar cómo lo puedes lograr, porque finalmente dentro del tratamiento oncológico no hay nada que hacer. O sea, es exactamente lo mismo, pero es de una forma más humana, ¿sí?
Y eso fue lo que me sucedió. Bueno, gracias a esa respuesta de mi doctora, yo llegué a casa y yo dije, bueno, nada, voy a leer. Empecé a leer muchísimo, empecé a encontrar artículos basados en la evidencia que decían, primero enseñaban o primero, digamos, documentaban cómo funciona la quimio. Entonces la quimioterapia lo que hace es matar las células de crecimiento rápido, ¿sí? El tumor propiamente, y por eso tumba el cabello, por eso tumba las pestañas, las cejas y por eso deteriora o tumba las uñas, que son células de crecimiento rápido. Bueno, bajo ese contexto habían artículos que hablaban de la crioterapia. Siendo fisioterapeuta, pues conozco el contexto de lo que significa el frío, ¿sí? Entonces, el frío hace que los vasos se cierren, ¿sí? ¿Por dónde se va el medicamento? Pues por el torrente sanguíneo. Si ese vaso se cierra, va a impedir que el medicamento llegue al cuero cabelludo, o sea, que llegue al sitio donde yo me coloco el frío, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, todo me iba sonando muy claro. Yo dije, bueno, si me coloco frío en la cabeza, el sistema vascular del cuero cabelludo va a estar en vasoconstricción, la quimio no va a llegar allí como llega al resto del cuerpo. El oncólogo me dijo, yo sí había escuchado de eso, me decía, Clau, si tú tuvieras un cáncer de piel no lo puedes usar porque necesitamos que la quimio llegue a todo el órgano, a toda la piel. Pero como tu cáncer es de seno, yo la verdad no veo una contraindicación. Finalmente hablé con mi mejor amiguita de la niñez que vive en Estados Unidos y le expliqué, le dije, necesito un aparato que emane frío de forma constante, porque ¿qué decían los artículos? Debo tener frío en la cabeza antes de la quimio, durante la quimio y después de la quimio. Entonces, para mí, para mi tratamiento puntual eran más o menos 6 horas. Entonces, bueno, ya empezó en la tarea a averiguar y demás, y me dijo, amiga, no lo encuentro, pero a mí me operaron de la cadera y así como tú me lo explicas, a mí mi sistema de salud me entregó esto. Es como una neverita de llevar cervezas a la playa que va conectado a un aditamento, para ella era como una X porque era para la cadera y emana frío. Y ese frío circula todo el tiempo entre la nevera y el aditamento, ¿sí? O sea, va y viene al sitio donde tú tengas puesto ese aditamento. Bueno, finalmente el de la cabeza como tal no existe, pero existe una bota, ¿sí? Que la bota tiene la forma, va a ser para el pie, pero tiene la forma y yo lo podía adaptar a mi cabeza. Y quedó como una gorrita, como la gorrita del Chavo, quedó como con orejeras, ¿sí? Pero quedó con esta forma. Ella me lo mandó, yo ya llevaba 2 quimioterapias, ella me lo manda, yo lo empiezo a utilizar cuando llego pues a la clínica con el aditamento, todo el mundo era como eso, ¿qué es? Y bueno, las enfermeras me decían, de pronto con las quimias blancas te funcione, pero cuando tengas la quimio roja lo más seguro es que no te sirva. Y yo le decía, bueno, jefe, no, yo lo voy a seguir usando. Oh, sorpresa, yo nunca me quedé calva. Yo perdí mucho cabello, pero yo nunca me quedé calva. Entonces yo cumplí mi objetivo. Y mi mamá en algún momento, pues mi mamá tiene déficit de atención y era un poquito fácil manejar la situación. Y yo le decía, mi mamá decía, el cabello tan hermoso que tenía mi hija, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, madre, es que como las mujeres nos hemos vuelto tan vanidosas, empecé a hacerme muchos tratamientos agresivos y resulta que, mira, mamá, mi cabello se dañó. Por eso me lo corté acá, pero no te preocupes, va a volver a crecer. O sea, yo tuve todo bajo control, todo el tiempo gracias a mí misma, a esa resiliencia, a esa resignificación que todo el tiempo tuve conmigo, lo logré. En la clínica, las enfermeras empezaron a contarle a los otros pacientes. Habían pacientes que se me acercaban y me preguntaban que dónde lo había comprado, que cómo lo lograban, ¿sí? Y entonces se fue convirtiendo en el voz a voz y eso es muy importante. Hoy en día sé, incluso hay una mujer muy valiosa que está haciendo un trabajo muy bonito. Ella empezó a hacer como estudios de caso. Ella diseñó el contexto de lo que es el gorro y hace poco ganó el premio, uno de los premios a mujer vallecaucana o mujer destacada que hubo hace poco tiempo. Ella fue una de las galardonadas por lo mismo, por el trabajo que está haciendo con los pacientes, ¿sí? Entonces,
es muy bonito que muchas nos metamos en el cuento. Tengo una amiga en Estados Unidos que está también afrontando el cáncer y yo le decía, Clau, en Estados Unidos sé que también tienen en las salas de quimioterapia, tienen la crioterapia. Y ella me decía, Clau, no lo ofertan al paciente, es costosísimo. Pero finalmente ya conoció de la lonchera y se ha vuelto el voz a voz y muchas personas lo pueden manejar de esa forma. O sea, ese aditamento que yo usé cuesta más o menos 3 millones de pesos, ¿sí? Pues en la época en la que yo lo conseguí. Entonces, digamos que no es tan difícil y se puede manejar de otras maneras. La persona que no tenga el dinero digamos que la base fundamental es esa, no se te puede perder el frío. Entonces yo a pacientes que me encontraban en la sala de espera le decía, mire, si usted no puede tener este aparato, no importa, mandemos a hacer un gorro con compartimentos, protejamos la piel del exceso de frío, hagamos primero una prueba de tolerancia al frío, mandemos a hacer un gorro con compartimentos, mandemos a hacer, congelemos agüita y las estamos cambiando con periodicidad, porque finalmente de lo que se trata es de que el frío sea constante por el tiempo de tratamiento, ¿sí? Entonces lo fui logrando, o sea, como que cada que me decían no, yo buscaba la forma de que ese no se convirtiera, no en un sí, porque hay cosas que definitivamente no se pueden lograr, pero que ese no se convirtiera en voy a buscar la forma de, antes de convencerme de que definitivamente no se puede. ¿Qué hago hoy en día con las mujeres que hacen parte de la comunidad Mujeres Rosa? Mira, tú también puedes. No te preocupes que lo podemos lograr. Busquemos la manera, preguntemos, ¿sí? Si nos toca ese médico que no es tan empático, ese día démonos un premio, porque también aprendí a darme premios por lo bueno y por lo que no sea tan bueno o no salga tan bien. Como hoy nos toca cita con un médico que desafortunadamente no es humano, saliendo de allí, entonces me compro una fruta y me como esa fruta con amor y me digo, esta fruta es para ti, Claudia Toro, para tu cuerpo, te la estás dando con amor porque acabas de salir de un momento no tan agradable del proceso. Entonces son formas de uno irse colocando curitas en la vida, ¿sí? Entonces les he transmitido esa y todas hacemos lo mismo, o sea, como que sacamos pecho y seguimos adelante. No quiere decir que no tengamos días difíciles. Los días difíciles también es importante vivirlos, es importante llorarlos, ¿sí? Yo era una mujer que no me daba la oportunidad de llorar, ¿no? Es que yo no puedo llorar porque es que hay que seguir, hay mucho por hacer, está la familia, está el hijo, está el esposo, está el trabajo, están los proyectos, ¿a qué hora lloro? ¿Sí? Y en mi proceso aprendí eso, ¿no? Es que a veces también hay que llorar porque si yo no lloro, no saco todo ese sufrimiento y ese dolor que tengo dentro de mí y eso finalmente se traduce en enfermedad para el cuerpo, ¿sí? Entonces se vale en momento llorar, no quedarme llorando. Entonces fui encontrando la manera, fui encontrando el camino y es lo que hoy en día le digo a muchas mujeres y a muchos pacientes. Claudia, cuéntanos un poco, pues contémosle a nuestros oyentes un poco de tu fundación. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión? Eso es lo que yo quiero hacer, ya pasé mi proceso, toqué la campana, me recuperé y entonces ahora voy a ver cómo dedico mi propósito de vida a ayudar y a educar a otras personas. Perfecto. Mira, Marcela, me hiciste acordar de un momento muy importante en mi proceso y fue la campana y quiero robármeles un momentico allí. El tema de la campana es muy curioso porque yo no sabía el contexto de la campana. O sea, en las salas de quimioterapia y en radioterapia hay una campana que tocan los pacientes cuando salen de tratamiento. O sea, es una forma de simbolizar ese logro, ¿sí? Cuando yo llego a la sala de quimioterapia, yo estoy en la sala de infusión y yo escucho la campana. Cuando yo escucho la campana, yo nunca cerraba mi cortina. Todos los cubículos tienen cortina, yo nunca cerraba la mía, porque yo todo el tiempo estaba analizando el contexto, el entorno. Yo todo el tiempo estaba sacando conclusiones de lo que sucedía allí y demás, del rostro de las personas. Entonces, cuando yo escucho la campana afuera, yo lo primero que hago es mirar el rostro de cada uno de los pacientes que como yo tenían su cubículo pues abierto. Y había gente que miraba como con cara de yo lo voy a lograr, así traducía yo el momento, entonces yo veía rostros de yo lo voy a lograr, rostros de yo ya casi voy para allá, pero rostros de mucha angustia. Entonces, para mí la campana inicialmente fue pánico, o sea, para mí, a mí me generó pánico
Y yo me puse muy triste y yo decía, no, es que la campana no me parece, porque los que estamos adentro no sabemos si lo vamos a lograr. Y a una amiga muy querida que tengo mucho por agradecerle en el tratamiento, psicóloga que me acompaña, me decía, es que lo que para ti es doloroso, para otro es una oportunidad. Ella era mostrándome el contexto y yo le decía, no, pero es que el rostro de las personas muestra otra cosa. Y a mí la campana me hizo entrar en pánico muchas veces. Uno de esos momentos yo estaba en la sala de espera, todavía no me habían llamado, yo estaba leyendo y cuando menos pensé había un camino de honor esperando un paciente que saliera a tocar la campana. O sea, cuando yo menos pensé estaba frente a la campana y a un paciente que la iba a tocar. Yo empecé a respirar muy pesado, empecé a hiperventilar y yo sentía que me ahogaba. Y yo estaba a 3 pasos de la puerta y sentía que no iba a llegar a la puerta y yo salí y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía a mi amiga, no puedo con la campana, yo no puedo con la campana, o sea, yo no logro entender la campana. Hoy en día sé que era todo el miedo que yo tenía de mi propio tratamiento. Posiblemente en el fondo yo también quería estar tocando la campana, pero tenía miedo de te podés morir y no la vas a tocar. O sea, hoy en día le encuentro como una conclusión a todos esos momentos que yo no sabía ni qué hacer, en los cuales yo no sabía ni qué hacer. Claro. Un día antes de mi toque de campana, yo seguía insistiendo de que yo no iba a tocar la campana. Yo no soy capaz, yo no la quiero tocar, yo no la puedo tocar, en fin. Pero me senté en este maravilloso escritorio que amo a escribir. Yo dije, yo le voy a escribir a la campana. Y ese día le voy a pedir a alguien que lea lo que yo escribí. Esa noche escribí una carta maravillosa que me dejó muy satisfecha y me di cuenta de que me estaba escribiendo mi primer carta. O sea, ese día me escribí a mí misma. Y en esa carta me decía, te felicito por intentarlo, te felicito por poder. En esa carta me decía, quisiera que esta enfermedad no existiera, pero como no puedo hacer nada porque existe, voy a ocuparme de que todas las mujeres sigamos riéndonos mucho y que sigamos llorando, pero que sigamos llorando de reír, no de sufrir. Porque finalmente, terminando la quimio, dije, yo la voy a leer. Y salí y la leí. Claro, esa carta encerró una cantidad de cosas que yo sentía, una cantidad de cosas que yo decía. Esa carta es mi esencia. Esa carta es, mire, yo estoy aquí para acompañarlo a usted. Esa carta en el fondo es decir, esto es muy tenaz, nadie quiere que le dé cáncer. Esto es muy doloroso, pero esto se puede lograr. Y esto no se logra con lo que te digan los demás que debes hacer. Esto se logra cogiendo lo que eres tú, atesorándolo y convirtiéndolo en una oportunidad durante el proceso. Para mí esa carta es maravillosa. Yo amo esa carta. Para mí esa carta es una herramienta que hizo que yo, ese es mi baluarte, esa herramienta hizo que yo dijera, acá estoy, acá me quedo hasta cuando la vida decida, pero he sabido manejarlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces finalmente yo dije, wow, bueno, ya, 3 campanazos y lo logré, pero supe que lo había logrado ese día y no me presioné. Entonces todo el tiempo estoy haciendo eso. De allí nace Mujeres Rosa Colombia. Siempre digo, Mujeres Rosa Colombia soy yo, Mujeres Rosa es lo que yo tuve, lo que yo no tuve y lo que yo como superviviente sé que las personas necesitan. Eso es Mujeres Rosa Colombia. Mujeres Rosa es un proyecto hermoso y caprichoso como yo. Yo no quiero que Mujeres Rosa sea de esta institución, yo quiero que Mujeres Rosa sea del mundo. Yo quiero que Mujeres Rosa sea esa comunidad que viene de una superviviente. Yo no quiero contestar mi teléfono y tenerle que decir a la persona, ¿de qué EPS eres? ¿En qué institución te atienden? No, lo que pasa es que yo no te puedo acoger en Mujeres Rosa porque es que yo pertenezco a... No, Mujeres Rosa es eso, es esa puerta, es ese mundo mágico y maravilloso que está esperando a los pacientes oncológicos. Que me puedan llamar
de Cali, que me llamen de Palmira, que me llamen de acá de Rosso, que me llamen de mi pueblo de Roldanillo Valle, que me llamen, ya he recibido llamadas incluso del exterior, o sea, que todo el mundo pueda ser parte de Mujeres Rosa y que yo pueda decirle a las mujeres, a los pacientes, porque incluso empezamos con mama, pero ya han llegado pacientes de otros diagnósticos. Esto es una cosa maravillosa, que yo pueda decirle a la persona que me llame, la recibo con amor. Bienvenida, Mujeres Rosa. ¿Qué vamos a hacer? Una cantidad de cosas. ¿A qué ritmo? Al ritmo tuyo. ¿En qué orden? En el orden en el que tú puedas hacerlo, porque es que Mujeres Rosa tiene una cantidad de pilares que impactan en la parte física, en la parte emocional y en la formación del ser o en el yo volver a ser alguien después del cáncer, alguien que produzca, alguien que crea desde las enseñanzas de la enfermedad. Entonces eso es lo que yo quiero. Mire, esto es Mujeres Rosa, cuénteme usted qué quiere ir haciendo, ¿sí? Mujeres Rosa también tiene una parte que es un plan remoto, un proyecto remoto. Esas mujeres que estén por allá en zona rural, que también sean Mujeres Rosa, que yo pueda decirle, mire, yo a su casa le voy a mandar el kit que vamos a pintar esta semana, ¿sí? Me Y encanta. usted y yo vamos a pintar a través del celular, porque es que la pandemia nos enseñó que la virtualidad es maravillosa. Que yo pueda decirle a la mujer de Estados Unidos, hey, aquí estamos en Colombia, te apoyamos mientras recibes tu quimioterapia. Es mi proyecto de vida. Uno se la pasa todo el tiempo queriendo consolidar proyectos desde las ganas del corazón, ¿sí? Y yo decía y yo sentía que yo deambulaba por la vida sin encontrar un propósito que verdaderamente me hiciera muy feliz. Y era la vida diciéndome, espérate un momentico, Claudia Toro, que te tengo lo que es tuyo, te tengo el proyecto que verdaderamente te va a llenar el alma y el corazón. Y para mí no es un proyecto fácil. Hay gente que me dice, ¿cómo puedes seguir pensando en cáncer? Y yo les digo, es que yo no puedo ser ajena al cáncer cuando tuve tantas necesidades y cuando hoy sé que puedo hacer algo para que las personas encuentren las herramientas, ¿sí? Este proyecto emocionalmente no es nada sencillo. Te encuentras personas que te dicen, no, mira, yo también tenía el triple negativo y después de 3 años acá estoy nuevamente porque tengo una metástasis ¿sí? O sea, también todo el tiempo estás afrontando esa realidad de en cualquier momento puede volver a llegar a ti, ¿sí? Y no es que, bueno, hay gente que dice, no, no invoques el cáncer, no, no lo invoco, estoy pensándolo mucho sobre la realidad, pero ni siquiera ese tipo de situaciones que podrían generarme tanto temor hacen que yo deje de pensar en Mujeres Rosa, porque cuando yo veo el rostro de una mujer que encontró en mí una respuesta para salir adelante, yo digo, wow, le digo al cáncer, gracias. Yo hoy en día, Claudia Toro hoy en día le dice al cáncer, gracias por haberme escogido a mí. Donde usted no me escoja a mí, yo no puedo ayudar a tantas mujeres y a tantos pacientes. Yo hoy en día le digo al cáncer, gracias por haberme hecho llorar tanto. Gracias por haberme quitado cargas que en otro momento o bajo otro contexto yo tal vez no hubiera quitado de mi vida. Llegó el cáncer y me dijo, no, Claudia, sacúdase, sacúdase esas cosas, esas situaciones, esas personas y esos contextos que no le aportan nada. Aprendes a encontrarle una razón más profunda a cada instante y a cada momento y a la vida. Siempre fui una mujer que valoró mucho y hablo fui porque es que ya no vuelves a ser la persona de antes, ¿sí? La persona de antes jamás regresa, jamás, ¿sí? Por la experiencia, por el dolor vivido y por las secuelas físicas y emocionales que deja el cáncer. La Claudia de antes yo la recuerdo, pero la Claudia de ahora la amo. La Claudia de ahora se levanta y valora y ama la minucia, la hoja que está cayendo, el árbol que floreció, el animalito nuevo, ¿sí? Y eso me hace muy feliz, porque finalmente eso es lo que debemos hacer. Ah, es que lo aprendió por el cáncer. Bueno, sí, digamos que lo llevé a fondo gracias al cáncer. Y deberíamos aprenderlo sin el cáncer, sin la muerte de un familiar,
sin un evento catastrófico, sin una desgracia de cualquier tipo. Deberíamos aprender a ser felices. Mi lazo rosa, yo ando con él para toda parte. O sea, yo amo el proceso de cáncer porque me hizo feliz, ¿sí? Yo quiero aprovechar y darle un mensaje a 3 grupos poblacionales, ¿sí? Uno de ellos es las personas que nunca han tenido en su cuerpo el cáncer. Quiero decirles que si al lado de ustedes está un familiar, un amigo, un compañero que afronta la enfermedad, que por favor no lo abandonen o no la abandonen, que por favor le tengan mucha paciencia, ¿sí? Que se documenten mucho sobre el proceso para que sepan qué hacer en conjunto, que acompañen los procesos desde la necesidad y el tiempo del paciente y que por favor también se ocupen de ellos mismos, porque incluso Mujeres Rosa trabaja mucho con el cuidador. Al cuidador le toca muy duro. El cuidador a veces no se da la oportunidad ni siquiera de llorar, porque si llora delante del paciente, el paciente se derrumba. Claro. El cuidador tiene la impotencia de no saber qué va a pasar con su familiar, si su mamá se va a morir, si su esposa se va a morir, ¿sí? Si no va a saber qué va a pasar, entonces eso es difícil. A los pacientes que afrontan la enfermedad o que son supervivientes de cáncer, los quiero invitar todo el tiempo a que empezando el tratamiento no busquen respuestas, las respuestas llegan después. Las respuestas llegan en su momento, no sabemos cuándo. Ellas llegan, no las busquemos desde el comienzo porque finalmente no sabemos cuándo van a llegar. 2, que se apoyen, que se amen, que se consientan, que se cuiden, que sean su prioridad. Sobre la mochila de la vida te ponen la mochila del cáncer. Es un ejemplo que muchas personas ya me han escuchado. O sea, a ti nadie te dice, bueno, Claudia Toro, vengo a quitarte tu responsabilidad como mamá, vengo a quitarte tu responsabilidad como hija y cuidadora, vengo a quitarte tu responsabilidad como fisioterapeuta y solo te vas a quedar con la mochila del cáncer. No, encima de lo que eres tú y es tu vida, llega el cáncer. Entonces es complejo, eso hace que sea complejo. Entonces sigamos planteándonos objetivos y por favor conserven la esencia, la muchosidad. La muchosidad del ser humano es eso que hace que Claudia Toro no sea igual a Juliana ni a Marcela, pero cada una es valiosa, importante y logra lo que se propone. Y muy importante también recordarle al personal de salud que no dejen de humanizar la atención y que eso que tengan que materializar con el paciente oncológico, que busquen hacerlo de la mejor manera, porque finalmente todos tenemos un boleto de cáncer en el bolsillo, sino que no a todos se nos hace efectivo. Entonces no seamos ajenos a estos procesos. Digamos que concluyendo de todo esto, pues aparte de que el proyecto es súper bonito, escuchar tu historia me hizo pensar en muchos momentos nada más imaginándote el proceso o que lo pasara yo o alguien cercano y escuchar de alguien que lo vivió y que ahora quiere aportar a todo el mundo esa parte educativa, esa parte preventiva y digamos que dedicarte a esta labor tan bonita, porque viviste una situación y diría uno, ya lo superé, quiero dejarlo atrás, pero por el contrario tú dijiste, quiero ayudar a otros a que no pasen lo mismo que yo o a que si lo están pasando tengan como un poquito de visibilidad de cómo poder sentirse mejor o de esperar o de buscar un proyecto y enfocar sus energías en un proyecto de vida y abrazar ese momento, abrazar la enfermedad y aprender de todo lo que te pueda dejar, pues es, como tú dices, pelea uno con la fe, pelea uno con muchas cosas, pero sin embargo tú utilizaste todas esas lecciones para querer alzar tu voz y volverlo hoy un proyecto sumamente bonito. De verdad que gracias por aceptar la invitación, por compartirlo, por hablarlo, por tener esa valentía, por tener esa labor tan bonita que quieres ayudar a los demás y volver eso parte de tu propósito. De verdad que me quedan lecciones innumerables y te agradezco el tiempo y que compartas esta historia con la valentía hasta de ponerte vulnerable frente a nosotros y seguir diciendo que esa es tu misión ahora. Qué bonito y qué bonito proyecto. Correcto, no, y con estos temas sensibilizamos mucho. Así que muchísimas gracias y un gran abrazo para ti, Claudia, un gran abrazo, Marcia.